Todos hemos oído hablar de las ruinas del Templo Mayor en pleno centro de la Ciudad de México, o las hemos visitado. Uno de los mayores proyectos arqueológicos del siglo XX, sitio emblemático de la vastísima riqueza cultural prehispánica de nuestro país, cuna del Imperio Azteca y también lugar de su decadencia a manos del conquistador Hernán Cortés. Pero disfrutar de este legado en nuestros días no ha sido fácil. Ello requirió de la perseverancia y del trabajo minucioso de uno de los principales referentes de la arqueología en México y el mundo, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, quien al frente de un numerosísimo equipo de especialistas a lo largo de los años y piedra sobre piedra, ha logrado regresar el tiempo para comprender mejor un fragmento fundamental de nuestra historia. Acompáñenos para conocer en corto la vida y obra del hombre, el explorador, investigador, catedrático y arqueólogo incansable. Eduardo Matos Moctezuma nació en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 1940. Realizó sus estudios de antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo la maestría en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor honoris causa por la Universidad de Colorado, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, del Colegio Nacional y del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República en el área de Ciencias Sociales, Filosofía e Historia, además de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Ha impartido clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Iberoamericana, en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, en la Universidad de Colorado y en la Universidad Complutense de Madrid, entre otras. Ha publicado más de 500 trabajos de investigación y desde 1978 se encuentra a cargo de las excavaciones del Templo Mayor, la construcción sagrada más representativa de la cultura mexica, en la que fuera su ciudad capital, Tenochtitlán. En primer lugar, yo nací aquí, en la Ciudad de México, en 1940, pero muy pronto mi padre era diplomático y fue enviado a otros países, así que de pequeño en realidad yo pasé digamos que mi primera infancia en lugares como Panamá, Venezuela, Santo Domingo, Honduras, ¿verdad? Y ya regresé nuevamente al país hacia 1951, 52, por ahí, ¿no? Y entonces, pues ya estuve aquí estudiando y finalmente, pues, fíjate que hubo un momento en que yo no sabía qué iba a estudiar. O sea, yo tenía dudas, que si arquitectura, que si, en fin. Pero cayó en mis manos un libro muy interesante, que era el libro se llamaba Dioses, tumbas y sabios, de Ceram. Y el capítulo primero de ese libro fue el que llamó mi atención, estaba dedicado a Egipto y me apasionó, me encantó leerlo, empecé a partir de ese momento a comprar libros sobre Egipto, a leerlos y demás, y entonces eso definió mi vocación. O sea, ya tomé la decisión pues, de estudiar arqueología. Averigüé, ¿no?, en dónde podía hacerlo y ya me informaron que era en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo recuerdo que estando en la escuela, yo entré en 1959, tuve excelentes maestros y pronto empecé a salir al campo, como decimos, y tuve la fortuna de tener experiencias en las 5 grandes ciudades prehispánicas del centro de México, o sea, Teotihuacán, Tenochtitlan, Cholula, Tula también, y Tlatelolco. O sea que toda esa experiencia me fue dando pues, bases para lo que más tarde sería el proyecto más importante de mi vida, el proyecto Templo Mayor. Fueron largos los años de trayectoria académica y muchos los maestros que influyeron en el joven Eduardo Matos, desde su ingreso en el año 1959 a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, primero como estudiante, más tarde como catedrático y finalmente en calidad de director. Y teníamos que ir al campo juntos, hacer las investigaciones con nuestros maestros. Recuerdo muy gratamente a profesores que fueron fundamentales para mí, como José Luis Lorenzo, prehistoriador muy destacado, a Román Piñachán, que nos daba los cursos de Mesoamérica,
recuerdo una maestra que me dio en el primer año de la escuela, en 59, que me daba etnología general, que se llamaba Calixta Guiteras, era cubana y nos mantenía muy informados de qué ocurría en Cuba con lo que en aquel momento se conocía como los barbudos, o sea, todo el movimiento de Fidel Castro, ¿no? Además de que con ella aprendimos mucho de varios grupos etnográficos, ¿verdad? Y fue una maestra también excelente, y así podría mencionar muchos más, ¿no? Además de la arqueología, que ha sido siempre el pilar de su vida profesional, Eduardo Matos tiene otros intereses y le atraen otras disciplinas, hacia las cuales, por cierto, de manera empírica, se ha permitido canalizar en algún momento su inquietud y su natural espíritu de exploración. En general, me gusta mucho la poesía, el arte, las expresiones estéticas en general me agradan mucho, arquitectura, pintura, ya dije que escultura, grabado, en fin, y siempre he tenido muy buenos amigos dentro de lo que es, más que amigos antropólogos, más bien amigos artistas en alguna rama, o escritores, etcétera, ¿no? Y siempre eso me ha llamado la atención poderosamente, ¿no? Veía en su estudio hace unos minutos algunos cuadros muy bonitos, retratos de usted, por la pintora Carmen Parra. Sí, es gran amiga además, Me Carmen imaginé. Parra. Y, por cierto, otro pintor que es muy buen amigo, que hizo mi retrato para el Colegio Nacional, fue Arnaldo Cohen. Es decir, gente de la plástica nacional. Usted mismo hizo sus pininos, tengo entendido, y me lo comentaba antes de iniciar esta entrevista. Bueno, hice una pieza de escultura que, por cierto, metía un concurso, aquellas bienales que hacía Bellas Artes antiguamente y que yo creo que eran bastante buenas, lástima que ya no se han repetido, pero metí una escultura con otro nombre, digamos un nombre ficticio, Con ¿verdad? un seudónimo. Sí, para que no me fueran a identificar y decir, bueno, sino, y mi gran sorpresa fue que la aceptaron. Entonces, bueno, pues estaba yo feliz de la vida de que la hubieran aceptado. Igual que, por ejemplo, en poesía, bueno, pues yo había escrito algunas cosas y en una ocasión Juan García Ponce había preparado una revista, una nueva revista, y me llegó una invitación de que yo escribiera. Entonces preparé una o dos cuartillas, las entregué y para mi sorpresa, la persona que había servido de intermediaria para invitarme, agarra y me dice, ¿sabes? Las leyó Juan y sí las va a incluir, y hasta agarró y me dijo, oye, yo no sabía que Matos fuera poeta. Y le contesté, pues yo tampoco. No todo fue terso para el joven Eduardo Matos cuando decidió tomar en serio su verdadera vocación, y la incomprensión familiar en algún momento también hizo acto de presencia, subestimando la profesión de su elección. Y es que en su círculo cercano nadie imaginaba que aquel joven inexperto algún día se convertiría en uno de los máximos exponentes de la arqueología en México. Pero siempre contó usted con la aprobación familiar y la comprensión a la vocación. Bueno, más les valía porque no la iba a cambiar, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando yo decidí ser arqueólogo, mi mamá y mi papá me escucharon, ¿verdad? Y me dice ella, ay, hijo, qué bien que ya decidiste que vas a estudiar, pero ¿no sería bueno que las mañanas llevaras unos cursos en la escuela bancaria y comercial? Insinuando que me iba a morir de hambre como arqueólogo. Eso me angustió, fui con un buen amigo que hoy es antropólogo y le dije, oye, mi mamá me está insinuando que me voy a morir de hambre. ¿Tú cómo ves? La respuesta fue maravillosa. Agarró y me dijo, mira, a lo mejor sí te mueres de hambre, pero te vas a morir muy contento porque es lo que tú querías. ¿Usted cómo nos podría describir la sensación que tiene un arqueólogo cuando hace un hallazgo, cuando hace un nuevo descubrimiento? Te voy a hablar, obviamente, por mí, pero también lo he visto en algunos colegas. Lo primero que se siente es una enorme responsabilidad. Por lo general, la gente piensa, ¿no?, de que, ay, y entonces, qué maravilla, gritas de emoción, etcétera. Aunque sientes emoción interna, también, estás enfrentando algo que es patrimonio de la nación, algo que puede tener una información muy rica para conocer mejor esa historia nuestra, etcétera.
Entonces debes tener un cuidado excesivo tanto en el proceso excavatorio como ya en, digamos, en la conservación de lo que estás encontrando, ¿no? Entonces sí hay emoción, pero también es enorme responsabilidad. Si verdaderamente existiera una máquina del tiempo, ¿qué momento específico elegiría y por qué? Quizá aquel dramático momento de los combates por Tenochtitlan, ¿no? Que es un momento en que se están encontrando dos culturas, se están enfrentando dos formas de ver el mundo, de ver el universo, dos formas religiosas diferentes, dos sociedades totalmente con pensamientos muy propios cada una, pero divergentes en ciertos sentidos. Entonces, quizá ese momento tan importante de la historia de México, me hubiera gustado verlo. ¿Desde qué bando? Bueno, pues quizá desde mis mayores, los de Moctezuma, ¿no? Pero el hecho es que creo que ese momento fue un momento fundamental de la historia de México que obviamente dejó su huella de ahí en adelante. Doctor Matos, de sus hallazgos, de sus investigaciones arqueológicas a lo largo del tiempo, ¿cuál ha sido la que, digamos, ha sido para usted en específico la que representa mayores satisfacciones? Bueno, desde luego el proyecto Templo Mayor es, es la investigación que yo pude planear desde el comienzo, que pude con todo un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, ¿verdad? Con apoyo de biólogos, geólogos, químicos, obviamente arqueólogos, historiadores, etcétera, pudimos, digamos, concretar, ¿no? Hace 35 años que empezamos a excavar en Templo Mayor y todavía no hemos parado. O sea, mis colegas siguen produciendo, siguen investigando, siguen ganando premios con sus investigaciones, que eso es muy importante. Creo que fue el proyecto que más me llenó, desde luego, y pues todavía estoy inmerso en él. Si tuviera que describir usted la historia, y aquí sí le voy a poner una tarea medio complicada, yo pienso, en una palabra, ¿cuál elegiría? El tiempo. La historia es el tiempo y el espacio, ¿no? Como en muchas disciplinas, tiempo y espacio son las categorías fundamentales. Entonces, la arqueología es eso, es el transcurso del tiempo mismo, cómo se ha ido realizando por el hombre, ¿verdad? Y dentro de qué espacio. Entonces ahí se unen esos tres aspectos, tiempo, espacio y cultura. Para el doctor Eduardo Matos Moctezuma, la mayor parte de nuestro legado arqueológico aún subyace bajo la tierra, esperando ser excavado e investigado, y solo la mínima parte ha sido descubierta. Para él, la investigación y el estudio del pasado arqueológico de México son sinónimos de pasión. Pasión por conocer lo que fuimos y desde luego entender lo que hoy en día somos. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en la próxima emisión de En Corto para conocer a los mexicanos que día a día, con su esfuerzo y su talento, están haciendo patria.